Amado Dios, hoy te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, oh Padre Celestial, por tu misericordia, tu bendición y tu gracia, al permitirnos nuevamente un día más de vida, la oportunidad de poder estar acá reunidos para el estudio de tu palabra. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Maestro de Nazaret, el deseado de todas las naciones, la luz del mundo, el buen pastor, el sol de justicia, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que seas tú quien tome el control total de nuestras vidas, de este tiempo, de este lugar, ahí donde quiera que se encuentren, para que esta palabra tú la escribas y tú la grabes en nuestro corazón, mente, espíritu, alma, cuerpo, todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Espíritu Santo, hoy te pedimos que la revelación de la palabra se haga viva en nosotros y que demos fruto al 100%. Sabemos de la necesidad que tenemos de tu palabra, conjuntamente con las demás armas espirituales que tú nos has dado para pelear la batalla de la fe, correr con paciencia la carrera de la misma. Y por lo tanto hoy te pedimos, Señor, que esta palabra cada día siga dando fruto. Y por aquel y por aquella que no te conoce y que escuchará esta palabra a través de este estudio, también hoy te puedan conocer y puedan llegar a tu luz admirable. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo el estar nuevamente acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy, siempre en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 4, y hoy vamos a estudiar en los versículos 15 al 20, y para lo cual te pido que me acompañes con reverencia en la lectura de los mismos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. La epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos 15 al 20. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, hoy en la continuación, como lo manifestamos al principio del estudio bíblico correspondiente a este día, hemos venido a través de los anteriores estudios, siempre acá en esta epístola a los Gálatas, que el apóstol Pablo tuvo que rebatir a aquellos judíos que se habían convertido al Señor, pero que no lo habían hecho de corazón, y que acá en la palabra se les conoce como judaizantes. Ya lo hemos explicado por qué se les decía así y cuáles eran los objetivos de estos. Y en estos versículos que hoy el Señor nos va a enseñar, nos habla muy claramente de algo muy importante que debemos de tener muy en cuenta en este tiempo, principalmente los hijos y las que son hijas de Dios, como el estar firme, el que cada día estemos buscando del Señor
para que en algún momento no caer en manos de aquellos falsos, de las falsas doctrinas y de aquellos que no han nacido de nuevo y que en algún momento incluso puedan estar en la iglesia, pero que lamentablemente todavía se aferran a costumbres, principalmente religiosas. Pero en este caso nos damos cuenta cómo en algún momento, como lo mencionamos, la estabilidad, la firmeza y el estar tomado de la mano del Señor es muy importante, porque en estos versículos nos vamos a dar cuenta de algo que el apóstol Pablo les recalcó a los Gálatas, ya que debido a que esta infiltración demoníaca de parte de estos judíos habían ya ganado cierto terreno en las iglesias de Galacia. Y recordemos, como lo dice en este versículo número 15 de este capítulo 4 de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Aquí nos recuerda que en los inicios, cuando el apóstol Pablo llega a las iglesias de Galacia, ellos se habían gozado cuando el apóstol Pablo les había anunciado el evangelio. Y acá es lógico que el apóstol se extraña de que se hubieran puesto en su contra. ¿Pero por qué fue esto? Porque ya los judaizantes, lo reiteramos, se habían infiltrado tanto y habían logrado en algún momento meter cizaña y apartar a muchos creyentes y a muchas creyentes de lo que en realidad es el evangelio del Señor Jesucristo. Y además de esto, cuando dice acá, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. El apóstol Pablo acá definitivamente a través de esto se refiere a lo que es una presunción. Nosotros conocemos que la presunción es algo que en cualquier aspecto de la vida y en cualquier asunto se da, de algo que se presume que pueda suceder. Y por eso el apóstol Pablo acá, cuando les menciona sacado vuestros propios ojos, es una expresión que confirmaba aún más el amor fraternal de los Gálatas al apóstol Pablo, además de lo que se sabe acerca de la enfermedad ocular que padecía el apóstol Pablo. Y muchas veces también recordemos que cuando nosotros estamos en el Señor Jesucristo, hay veces que se tienen que hacer, digamos, sacrificios, pero no sacrificios religiosos, sino que muchas veces se tiene que, por decirlo así, despojarse de ciertas cosas. Y acá cuando en este versículo número 15 nos expresa precisamente esto, el sacrificio personal cuando se hace de corazón. Porque a través de esta expresión o exposición, mejor dicho, de parte del apóstol Pablo, cuando dice sacado vuestros propios ojos, definitivamente muchas veces como hermanos y las que son hermanas en Jesucristo, tenemos que ayudar a algún hermano, alguna hermana en la fe o aún a los inconversos e inconversas. Y muchas veces tenemos por decirlo así, ya sea apartar un tiempo que tal vez nosotros lo teníamos específico para algo, y entonces cuando tenemos que ayudar a alguien, pues como se dice comúnmente, se va trastornando a veces una agenda, por decirlo así, pero eso no importa. ¿Por qué? Porque vale la pena, porque la misma palabra del Señor nos dice que debemos de ayudar al prójimo en cualquier aspecto de la vida, ya sea algún hermano o alguna hermana en Jesucristo o a un inconverso o a una inconversa. Entonces, en el caso de este versículo, para que lo entendamos aún más,
en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente nos dice: ¿dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos, de haber sido posible. Entonces, al expresar esto, el apóstol Pablo a los Gálatas les estaba recordando cómo ellos al principio se habían gozado tanto en el Señor que no les había importado a ellos. Lo estudiamos en el anterior estudio que tuvimos, valga la redundancia, en cuanto que cuando todavía estos judaizantes no se habían metido tanto en las iglesias de Galacia, a pesar que el apóstol Pablo estaba enfermo físicamente, los Gálatas los recibieron sin ningún impedimento. Pero ya después, debido a la cizaña que habían metido estos judaizantes, pues en el siguiente versículo número 16, el apóstol Pablo les hace la pregunta: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Y es que aquí pasa esto. Nosotros como hijos y las que son hijas de Dios, nuestro deber es anunciar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Nos escuchen o no nos escuchen. Y esto muchas veces nos va a acarrear problemas con personas aún, incluso dentro de nuestras propias familias. ¿Por qué? Porque muchas veces nos van a rechazar, nos van a insultar, o muchas veces han llegado a extremos de agredir a los hermanos y a las hermanas en Jesucristo físicamente y también moralmente. Y por predicar el evangelio de Jesucristo muchas veces nos ganamos enemigos, por decirlo así, pero no importa, porque recordemos que si hay algo que el Señor nos manifiesta es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por lo tanto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y por qué viene a relación esto en este versículo? Porque dice: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Hoy en día, cuando se predica el evangelio de Jesucristo, muchas veces se ganan enemigos de gratis, como se dice comúnmente. Cuando se expone la palabra de Dios, siempre van a surgir personas que van a rechazarlo, lo que es el mensaje de la palabra. Y muchas veces acompañados de violencia, de insultos y toda clase de males en contra de los siervos y de las siervas de Dios. En este caso, también hay algo muy importante que aún en el mismo pueblo de Dios sucede muchas veces. Cuando un hermano o una hermana en Jesucristo les da una palabra por parte del Señor para exhortar o amonestar a un hermano o a una hermana en Jesucristo, surge el enojo, ya que muchas veces cuando se es amonestado o amonestada, cuando hay reprensión, aún cuando aquel hermano o aquella hermana que es enviado por parte del Señor a darnos una llamada de atención, por decirlo así, por algún aspecto que estamos haciendo indebido, siempre cuando son hermanos y hermanas en Jesucristo que son enviados con el Señor, hay algo muy importante, que esta amonestación siempre va acompañado del amor, del temor de Dios, del amor al prójimo, de la humildad, pero con carácter, de tanto del hermano o de la hermana que ha sido enviado o enviada por parte de Dios. Y es que aquí hay algo también a tomar en cuenta. ¿Por qué nosotros decimos esto? Porque los Gálatas definitivamente se habían enojado con el apóstol Pablo, pero no porque el apóstol Pablo les hiciera un daño, sino que era la cizaña de estos judaizantes que habían ya sembrado en los corazones de una mayoría de los hermanos y de las hermanas de las iglesias de Galacia. Entonces, acá ese enojo muchas veces también es porque muchos quieren escuchar lo que
ellos quieren, o sea, que les endulcen el oído, como se dice comúnmente. Y esto definitivamente, cuando hay una reprensión de parte de Dios, siempre va a caer mal en las personas que la reciban. ¿Y por qué decimos esto? Acá en la palabra de Dios hay varios ejemplos. En el caso de el rey de Israel, Acab, que se enojaba con el profeta Micaías, porque constantemente el profeta le amonestaba por parte de Dios. Y el rey de Israel, Acab, se enojaba porque él quería oír lo que él deseaba que le dijeran. Y quiero que me acompañe rápidamente al primer libro de los reyes de Israel, en el capítulo número 22. Y en el versículo número 8 dice: el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Y es que, como lo reiteramos, este rey malvado, el rey Acab, todos conocemos la historia de este rey que se dejó dominar de la mujer. En el caso de Jezabel, que el Señor Jesucristo reprenda al diablo, el rey Acab era malo. Y él constantemente, debido al pecado de tanto de él como de la mujer y del pueblo de Israel, fue amonestado varias veces, y esto le causaba a él enojo. ¿Por qué? Porque habían falsos profetas que le profetizaban falsas esperanzas, y él estaba tan engañado y acostumbrado al mismo tiempo a esto, que cuando el profeta Micaías, que era un profeta de Dios, le daba una palabra, siempre era lo contrario a lo que él quería escuchar o lo que él quería. Entonces, definitivamente, aquí nos damos cuenta cuando dice vuestro enemigo. O sea, regresando a los Gálatas, se habían confundido a tal extremo, ya que antes tenían afecto y amor al apóstol Pablo, pero debido a las constantes amonestaciones del apóstol, lo llegaron de hecho a considerarlo su enemigo. El apóstol Pablo les recuerda que él no les había hecho ningún daño y que solo se limitaba a decirles la verdad, una verdad que en el pasado para los Gálatas había sido de mucho gozo y bendición, como lo es el Evangelio de Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, aquí hay algo muy importante, como lo mencionamos. Muchas veces los siervos y siervas de Dios, por cumplir de corazón el mandato de predicar la palabra de Dios, son vituperados, son perseguidos, son menospreciados, pero el deber de la atalaya se debe de cumplir de corazón. Eso lo hemos manifestado siempre, aunque para los demás nos consideren sus enemigos, aunque de nuestra parte no es así, ya que los amamos en Jesucristo. Y esto definitivamente nos confirma lo escrito que está en el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo número 5, versículos 10 al 12, que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y aquí lo dice la palabra de Dios, que siempre van a haber persecuciones. Y eso a través de la historia en general. Recordemos la persecución de los cristianos, del pueblo judío, muy especialmente en tiempos del imperio romano, de los Césares. Después de esto,
de parte de la Inquisición, cómo se persiguió a los cristianos evangélicos y a los judíos también. Entonces siempre va a existir la persecución. Entonces, después de esto, en el versículo 17 dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Y es que acá también entra un aspecto muy importante. ¿Y por qué decimos esto? Nosotros conocemos qué son los celos. Y recordemos que los celos no es solamente como cuando oímos esa palabra. Rápido, la mente se nos imagina celos por una mujer, o en el caso de una mujer, celos por un hombre. Pero celos abarca muchos aspectos de la vida. Y recordemos que los celos mundanos definitivamente son nocivos para la humanidad, mientras que también hay celo de Dios. Pero para que vayamos por orden, cuando dice acá, tienen celo por vosotros, los judaizantes, definitivamente ellos, su objetivo era poner en contra a todas las iglesias de Galacia, en contra del apóstol Pablo, valga la redundancia. ¿Y por qué decimos esto? Pero antes, a manera de una semblanza, para que entendamos perfectamente este pasaje, porque siempre lo hemos dicho, en un estudio bíblico, como tal, lo debemos de profundizar y ser muy explícitos en cuanto a esto. Nosotros sabemos que los celos son una emoción compleja que surge ante la amenaza percibida, ya sea real o imaginaria, de perder una relación valiosa en cualquier aspecto de la vida, ya sea por influencia de un tercero o una situación generando miedo, inseguridad o posesividad, y pueden manifestarse como una reacción defensiva o ser unos patrones obsesivos, que significan miedo a la pérdida. Es la sensación de que alguien más podría quitar el afecto o atención de una persona muy importante para los demás. Inseguridad y posesividad se basan en la idea de que el ser amado es una posesión y la duda si realmente se posee, generando incomodidad y desequilibrio emocional. Reacción defensiva es una respuesta ante una amenaza a un vínculo que se considera propio, buscando protegerlo aunque la amenaza sea errónea o exagerada. Y como lo mencionamos, hay celos diversos, hay celos empresariales, deportivos, culturales, étnicos, intelectuales, sentimentales, religiosos, etc. Pero también aquí hay algo muy importante, el celo de Dios. Pero como vamos a ir por partes, acá en este versículo que estamos exponiendo, que es el 17, los celos, el efecto dañino del judaísmo. El celo insensato. Los judaizantes querían apartar a los gálatas de la fe en Jesucristo por celo religioso, y al estar con ellos, estos, o sea los gálatas, fueron celosos de ellos, ya que los judaizantes querían obtener reconocimiento y fama para ellos mismos, además de querer desviar de la fe en Jesucristo a los hermanos y a las hermanas de las iglesias de Galacia, para que estos se pusieran en contra del apóstol Pablo. O sea, este era uno de los objetivos que el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, utilizando a estos judaizantes que quería hacer. Este versículo 17, en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente, nos dice: esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas.
Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos, lo que decíamos. Entonces, en el versículo número 18 dice: bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Acá, como les expusimos, lo que son los celos en sí, celos mundanos, también hay algo muy importante y lo mencionamos. Cuando dice bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Y aquí hay una base. Y quiero que me acompañe rápidamente al libro de Éxodo, específicamente en el capítulo número 34, versículo 14. Dios es fuerte y celoso. Y por eso lo mencionamos, el celo de Dios. Éxodo, capítulo 34, versículo 14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Luego, acompáñame al libro de Deuteronomio, en el capítulo número 4, versículo número 24, dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Ya en el Nuevo Testamento, para que no haya ningún inconveniente, en segunda de Corintios, en el capítulo número 11 y versículo 2 nos dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y mira, esto nos muestra una vez más lo que dijimos. En Romanos, capítulo 10, versículo 2 también nos dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Para que esto lo entendamos y quede muy claro, hay celo por las cosas de Dios. Cuando nosotros ya estamos en Jesucristo, que hemos nacido de nuevo, cuando nosotros observamos cosas que no agradan a Dios, que son abominación, nosotros sentimos un celo de Dios, porque quisiéramos que los que están practicando cosas malas no las hicieran. Y este celo divino se entiende como un amor santo que defiende su relación exclusiva con su pueblo, similar a un esposo celoso por su esposa, y no una envidia egoísta. Y es que, como lo dijimos, cuando nosotros somos testigos muchas veces de cosas que son abominables ante los ojos de Dios, sentimos un vivo celo, nos molestamos, y además de pedirle al Señor que perdone a esas personas por estar haciendo cosas que no son buenas, también sentimos muchas veces como seres humanos enojo, porque hay cosas abominables a Dios y que muchas personas practican, ya sea en su mayoría inconversos e inconversas, pero muchas veces, muy tristemente, personas que ya conocen de Dios. Y entonces, en cuanto a esto, para que lo entendamos muy bien, quiero que acá rápidamente vayamos al primer libro de Samuel, en el capítulo número 17, versículo 45. Y acá hay un ejemplo en cuanto a lo que es celo de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
David, él tenía un celo de Dios. Cuando fue y enfrentó a aquel malvado Goliat. Y también otro de los varones que mostró celo de Dios fue Nehemías, cuando ve que muchos se apartaron y se emparentaron con paganos. Acá en el libro de Nehemías, en el capítulo número 13, versículos 7 al 11, dice: para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que habían hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras. Hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. También, aquí mismo en el capítulo número 13 de Nehemías, en los versículos 20 y 21 dice: y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Aquí hay otro ejemplo de celo de Dios. Y también hay otro ejemplo. Y quiero que me acompañes siempre en el primer libro de los reyes de Israel, específicamente en el capítulo número 19:10. Este es un versículo muy conocido que nos habla del profeta Elías, porque dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y mira, el celo de Dios. Y también, ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 2, versículos 14 al 17, dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Mira, aquí hemos mencionado estos ejemplos que están escritos acá en la palabra de Dios. El apóstol Pablo alentó a los Gálatas para que tuvieran el mismo celo por el evangelio de Jesucristo que habían recibido y tenido mientras él estuvo con ellos. Mira, hemos visto los dos aspectos, aquellos celos negativos y el celo de Dios. Y en el versículo número 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos,
el único uso que el apóstol Pablo hace de esta frase afectuosa que el apóstol Juan utilizaba con frecuencia. Y lo vamos a leer en la primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo número 2, en el versículo 1, dice: Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 18, siempre del capítulo número 2, de acá de la primera epístola del apóstol San Juan, dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. En el versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Aquí está hablando de la venida del Señor Jesucristo. En el capítulo número 3, también de acá de la primera epístola del apóstol San Juan, en los versículos 7 y 18, dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Capítulo número 4, versículo 4. También acá de primera de San Juan dice: hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Capítulo número 5, y versículo 21, siempre acá en la primera epístola del apóstol San Juan, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Una exhortación para no caer en la idolatría. Cuando dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. El alcanzar la semejanza de Jesucristo, la cual es la meta de la salvación. Esto está escrito en la epístola a los romanos, en el capítulo número 8 y versículo 29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, morando en nosotros. De este versículo número 19, la versión de la Biblia, traducción lenguaje actual, nos dice: yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con dolores de parto. Por eso es que en este versículo número 19 habla de dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Luego, en el versículo número 20 dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Definitivamente el apóstol Pablo estaba tan impresionado de el actuar de los Gálatas, que en aquel tiempo habían estado perseverando en la palabra, y hoy la mayoría estaban siendo absorbidos por los judaizantes. El anhelar estar presente con ellos de parte del apóstol Pablo, el deber de los ministros de velar por los hermanos y por las hermanas en la fe. El apóstol Pablo anhelaba estar físicamente con ellos para resolver esta situación directamente y no a través de cartas. Y cuando dice y cambiar de tono y mudar mi voz, en el idioma griego sugiere cambiar de tono, de reprensión por el desvío de los Gálatas, a un cariño paterno para poder expresarse mejor de parte del apóstol. Porque estoy perplejo acerca de vosotros.
El apóstol Pablo estaba confundido y dolido porque cómo pudieron cambiar, pero en una forma muy drástica, la verdad del evangelio al legalismo que los esclavizaría a ritos y costumbres, las cuales que no salvan a ninguno. Y mira, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, hoy en día debemos de tomar muy en cuenta, lo dijimos al principio, el pedirle al Señor que cada día nos fortalezca, que nos dé esa guianza necesaria, porque recordemos que la misma palabra del Señor nos dice que el que crea estar firme, mire que no caiga, que nuestra fe, nuestra confianza esté puesta en el Señor Jesucristo. No desviarnos de esa senda derecha que nos guía a la salvación. No olvidarnos de que el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, la fe, la esperanza y el amor sean pilares fundamentales en nuestra vida. Acá lo acabamos de leer y el Señor nos ha enseñado que no debemos de olvidar toda esa raíz hermosa que está en nuestras vidas, esa palabra que cada día nosotros estudiamos para ponerla por obra y no caer en esto que los Gálatas, influenciados de una manera diabólica de parte de estos judaizantes, estaban acá experimentando. Ese amor, ese gozo que ellos habían tenido un tiempo, ya se les había olvidado. El ser humano ya de por sí, muchas veces, lo vamos a decir así, en general, muchas veces los seres humanos somos muy malagradecidos con Dios y con las personas que en algún momento nos han ayudado. Y eso no debe de ser así. Y lo dijimos, principalmente nosotros, los que le servimos al Señor, muchas veces, como se dice comúnmente, debido a que le servimos al Señor y predicamos su palabra, muchas veces hasta enemigos de gratis están al acecho, pero no nos debemos de preocupar, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, aleluya, gloria a Dios. El celo de Dios, lo mencionamos, cuando nosotros nos damos cuenta que muchos y muchas hacen cosas que son desagradables o abominables ante los ojos de Dios, sentimos un celo de Dios, y es ahí en donde debemos de, si el Señor nos envía guiados por el Espíritu Santo, debemos de amonestar, nos escuchen o no nos escuchen, nos vituperen o nos digan, no importa. Y cuando dice este versículo número 19 que acabamos de estudiar, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, el velar por los hermanos, por las hermanas que tal vez en algún momento están pasando por situaciones diversas y están débiles, los tenemos que animar a que sigan adelante. El orar, el clamar, porque la misma palabra del Señor nos dice orando unos por otros, sobrellevando los unos las cargas de los otros, exhortándonos unos a otros, estar en una coinonía en todo tiempo. Hoy, amigo y amiga, esta palabra también es para ti, porque hoy el Señor está tocando a la puerta de tu corazón. No importa qué vida estés llevando, no importa qué pecados tengas, pero si hoy le pides perdón a Dios de corazón, te arrepientes de tus pecados, llegas a la cruz con el corazón contrito y humillado y el espíritu quebrantado, y recibes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, serás salvo. El Señor te perdona.
Y si lo haces de corazón, serás hecho hijo, o si eres dama, serás hecha hija de Dios. Nacerás de nuevo y serás luz, no solamente para tu familia, sino para los que están a tu alrededor. El Señor es fiel. Él dio su vida por toda la humanidad en la cruz del Calvario. Esa gracia por la cual hoy nosotros podemos ser salvos de la condenación está vigente, ya no por ritos, ceremonias, costumbres de la ley o costumbres o las tradiciones de los hombres o religiosas, no, es por la gracia y misericordia de Dios que tiene para con cada uno de los seres humanos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo. Hoy nos hemos gozado con esta palabra porque sabemos que es de bendición. Amado Dios, hoy te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado de haber estado recibiendo el consejo de tu palabra. Gracias porque hoy tú nos has enseñado, Maestro de Nazaret, y que esta palabra la pongamos por obra y demos fruto al 100 por 1. Gracias, Señor, porque cada día el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad está presente. El celo de Dios también está presente en nuestras vidas, y como atalayas, como luz, como luminares que somos, como sal de la tierra, debemos de dar testimonio, anunciar las buenas nuevas de salvación, como atalayas que también tú nos has puesto. Nos escuchen o no nos escuchen, nos persigan o no nos persigan, debemos de hacerlo de corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio, en el amor de Jesucristo, el haber estado en esta oportunidad, en este estudio bíblico, que es nuestro anhelo que sea de bendición y que cada día vayamos conociendo, creciendo y madurando en la fe, juntamente con las demás armas espirituales que el Señor nos ha dado. A nombre de el hermano pastor Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, del ministerio Rama de Olivo, toda la congregación en general, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo, Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro anhelo que, si el Señor así lo permite y si no ha venido por nosotros su iglesia en el rapto, nuevamente estaremos continuando en el siguiente estudio bíblico que el Señor nos permita. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Amén, aleluya. Gloria a Dios.